Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Todos los perros de mi vida. Elizabeth von Arnim. Perro 11. Knobi. Nos miramos. Ella permaneció inmóvil contemplándome fijamente con el ojo que tenía abierto. Pincher, indiferente ante el fuego, ni siquiera se molestó en levantar la cabeza y ella tampoco le prestó demasiada atención, aunque estoy segura de que lo olió, porque desde que se ocuparon de él, cualquiera, no hacía falta tener el olfato de un perro, percibía el olor del pobre Pincher. Sin embargo, ni una sola vez dirigió el hocico hacia él. Fue en mí en quien centró su atención. Jamás habría yo imaginado que un solo ojo pudiera evaluar algo de forma tan concienzuda. Lo que vio no puedo saberlo, pues ¿quién es capaz de adivinar cómo nos perciben los perros? Pero lo que yo vi fue un cachorro de fox terrier blanco como la nieve, salvo por las orejas que eran y son, está sentada junto a mí mientras escribo, de un hermoso tono castaño, separadas entre sí por una ancha y recta banda de color blanco. Perfecta e inmaculada como si aquella misma mañana se hubiera bañado y hubiese desayunado en el paraíso. Permaneció sin dar muestras de inquietud a la espera de que hiciera algo, mirándome con el ojo que tenía abierto. Knobi la saludé, casi con una reverencia, a modo de presentación, y tuve la sensación de que ella me devolvía el saludo, de que hacía un leve movimiento de cortesía con la cabeza. Por experiencia sé que los perros son capaces de acciones todavía más sorprendentes. Winky, por ejemplo, cuando se sentía mal, pero todavía no he llegado a Winky. ¿Te apetece salir de la cesta, Knobi?, le pregunté con suma educación, pues por algún motivo aquella perra inspiraba buenos modales. Como no pareció tener nada que objetar, la tomé entre las manos. Era rechoncha y suave como la seda, y la dejé con cuidado en el suelo. A decir verdad, me cautivó que lo primero que hiciera no fuese mojar la alfombra. Aquello era de agradecer. Ingo e Ivo, los únicos cachorros que había tenido hasta entonces, salvo por Bijou, que no cuenta, no hacían sino mojar alfombras, y eso que tenían 6 meses cuando llegaron a mí, 3 más que Knobi. Pero ella era una señorita. Ahora sé que las señoritas en el universo canino jamás se les pasa por la cabeza hacer algo por el estilo una vez se les ha enseñado que ese comportamiento no es deseable. Son de lo más escrupuloso y elegante. Prefieren esperar cuanto sea necesario a que las saquen a la calle antes que comportarse de modo inoportuno. En aquel momento, sin embargo, lo desconocía, y a fin de no correr ningún riesgo y a la vez evitar que un comienzo tan brillante se viera deslucido, la tomé de nuevo en brazos. Ella volvió a cautivarme, pues al instante se acurrucó. No había lugar a dudas. Se había acurrucado junto a mí. Era la primera de mis perros que lo hacía. Los grandes daneses, por su naturaleza, no pueden acurrucarse, y todos los demás, a excepción de Bijou, que no cuenta, ya eran adultos. ¿Cómo no iba a estar encantada? ¿Cómo no iba a irradiar felicidad con aquella cosita apretada contra mi pecho que apoyaba la cabeza debajo de mi barbilla? Todas las mujeres bondadosas y la mayoría de los hombres bondadosos mantienen el instinto maternal hasta el fin de sus días y adoran que algo pequeño e indefenso tenga la deferencia de demostrarles su confianza acurrucándose junto a ellos. En especial opino las mujeres en mi situación de entonces,
cuyos maridos, por la razón que fuere, no están con ellas y cuyos hijos ya se han casado y viven en países lejanos. Esas mujeres, por mucha altivez que finjan al decir no quiero que nadie me quiera, de un modo vago y violento, son las que desean más que nadie que las quiera todo el mundo. Y cuando ese deseo se reduce de todo el mundo a alguien, como en ocasiones sucede, entonces empiezan los problemas. En ese momento entran en juego los perros, y en ese momento apareció Gnovi. No quiero dar a entender que yo me sintiera como acabo de describir, pero es cierto que la vida, a medida que pasan los años, nos van privando de las alegrías más sencillas, las relacionadas con el amor y la educación de la progenie, alegrías de las que yo llevaba tiempo privada. Los días de criar a mis hijos se habían terminado. El amor que sentía por ellos estaba presente tan solo en mis pensamientos. Por consiguiente, en aquella época había una carencia, un vacío en mi vida, al parecer evidente, puesto que mi amigo lo había percibido y había tratado de suplirlo y llenarlo con Pincher. En la primera ocasión había fracasado, por motivos que jamás le fueron revelados, pero cuando lo intentó de nuevo con Novi le dio en el clavo, porque si la llegada de Pincher me ayudó a recuperar un poco el equilibrio que había perdido, la de Novi completó mi curación. Efecto extraño el que produjo en mí aquella perrita, aunque no más extraño que el que un arbusto de lilas que florecían bajo el sol una mañana de mayo produjo en una mujer que conozco. Apesadumbrada por una pena mayor de la que se creía capaz de soportar, resolvió quitarse la vida aquel día, pero durante un paseo previo por el jardín se fijó en el arbusto y decidió que tal vez merecía la pena esperar un poco, ya que, según ella, un mundo capaz de producir tanta belleza no debería ser abandonado a la ligera. De igual modo, yo, abrazada al ovillo pequeño y caliente que era el cuerpo de Gnovi, recuperé la sensación perdida hacía años, de la que la vida ofrece momentos maravillosos, y decidí que lo mejor que podía hacer era perseguirlos. Y entonces, como en un susurro, oí en mi interior la palabra resueltamente, como si la antigua promesa despertara de su sueño. ¿Y por qué no?, me pregunté, con la cabeza apoyada sobre las suaves orejas de Gnovi, intentarlo de nuevo. Pero no tiene sentido intentar algo así en Londres. Al menos para mí no lo tenía. Sentía que no podía ser resuelta rodeada de gente. Las fiestas hacían que me olvidara de lo bueno, verdadero y hermoso. Aquellas reuniones tenían sobre mí el mismo efecto que los teléfonos. Anulaba la que, me gustaba pensar, era mi verdadera personalidad. Con inquietud y vergüenza me daba cuenta de que en ellas prestaba oído a las salamerías y me volvía melindrosa. Así pues, no es de extrañar que a su término, cuando por fin llegaba a casa y me encontraba con Pincher esperando pacientemente junto a la puerta y con la buena de Gnovi dormida en su cesta, ambas inocentes criaturas, recuperara en parte mi personalidad desperdigada, como tampoco es de extrañar que me preguntara si aquellas fiestas merecían realmente la pena. No la merecían. Nunca habían sido de mi agrado. Los amigos, aunque encantadores, en aquellos momentos de hastío, solo me parecían encantadores si se espaciaban sus visitas. ¿Y cómo espaciar algo en Londres? Allí parecía haber demasiado de todo. Así las cosas, me sentaba abatida en la cama y me dejaba llevar por los recuerdos de los años pasados en Pomerania, donde solo cada 6 meses dábamos o asistíamos a una fiesta, y la época gloriosa que viví en Suiza,
cuando los invitados se marchaban y nos quedábamos Coco y yo a solas en las montañas. De aquellas meditaciones concluí que no estaba hecha para las aglomeraciones, y era evidente que Knobi, a tenor de su comportamiento cuando la sacaba a pasear por el parque, tampoco lo estaba. Cuando caminaba con ella por Whitehall, el ruido del tráfico la aterrorizaba. La compostura que tanto me cautivaba cuando estábamos en casa desaparecía por completo en la calle, y la simple visión de otro perro, por lejos que estuviera, la llevaba al borde del desmayo. Sin duda, una vida de reclusión era lo que mi inexperta y susceptible damisela necesitaba, así como, al parecer, lo que también yo necesitaba si pretendía adoptar en serio una actitud resuelta. Habría que pensar en Pincher, pero Pincher estaría feliz en cualquier lugar siempre, y cuando gozara de mi compañía y de abundante comida, así que un buen día, con un tambaleante Pincher pegado a mis talones y Knobi debajo del brazo, volví la espalda a Londres y regresé de nuevo al campo. Qué distintos mis sentimientos de entonces de los que me habían llevado a New Forest a esconderme y olvidar. Y no era solo, según creo, que el tiempo hubiera realizado su labor paliativa y sanadora, sino que además tenía la compañía de mis perros. No había tenido ninguno durante los penosos años que siguieron a la muerte de Coco y a los que puso fin la llegada de Pincher. De haberlo tenido, es probable que me hubiera repuesto antes. Ahora tenía dos, y aunque uno suponía más una carga que una alegría, partí confiada, segura de que aquello era lo mejor para una persona que seguía siendo, imagino, lo que mis tías Charles y Jessie definían como peculiar, y con la esperanza de que a Knobi le sirviera para recuperar el juicio. Lo cierto es que me preocupaba mucho por Knobi, cuyo estado de ansiedad terminó por decidirme. Sin ella, es probable que me hubiera quedado en Londres para siempre y hubiera desarrollado un extraordinario don de gentes. Pincher me llevó a Londres y Knobi me alejó de allí. Era como si los perros decidieran mi futuro. A mis conocidos este hecho no les pasó inadvertido y se lamentaron de ello. Utilizaron la palabra capricho y añadieron que los caprichos eran deplorables. Sin embargo, yo hice caso omiso, pues quien hace caso a sus conocidos no suele llegar lejos, ni siquiera al campo, y si estaba decidida a algo era a marcharme al campo. No obstante, en aquella ocasión no me alejé más de 30 kilómetros a fin de poder visitar a mis amigos y pasar con ellos unas horas si alguna vez tenía una recaída y sentía la necesidad de integrarme en la vida social. Pese a estar tan cerca de Londres, el entorno era del todo rural, pues la casa, que se alzaba en solitario, tenía vistas a un campo de golf y los otros 3 lados estaban rodeados de bosques. En aquellos bosques se abrían para Knobi senderos interminables y seguros en los que jamás se encontraría a un alma, mientras que para Pincher había un espacioso jardín en el que tumbarse y resollar a placer, rodeado de árboles centenarios a la sombra de los cuales podría yacer si le incomodaba el sol. El día que tomamos posesión de la casa no hacía sol, pero como el sol, tarde o temprano, acaba por brillar, su ausencia en aquel momento no me molestó. Y allí que nos instalamos, del mejor humor posible, al menos Knobi y yo. Supongo que Pincher, al margen de su apatía, también lo estaba, pues nada más llegar recibió una copiosa cena. A mí me parecía una casita encantadora. En ella se respiraba paz y tranquilidad. Los bosques engalanados de otoño comenzaban muy cerca de la casa, en la parte trasera,
y enfrente se extendía el campo de golf, aquel día vacío a causa de la niebla. Junto a la ventana del salón había un palomar que el mismo amigo que me había regalado los perros llenó de palomas, cuyo sureo habría de relajarme mientras trabajara. Y en la alfombra que había delante de la chimenea, otro regalo del mismo amigo, un gato negro azabache que según él me traería suerte y que enseguida se interesó por Gnobi y decidió ocuparse del aseo de sus orejas. La cena fue servida, se corrieron las cortinas, las llamas del fuego bailaban, la tetera silbaba. Parecía la escena de una novela en la que la pluma, olvidándose durante unos instantes de los sentimientos elevados, se detenía a la descripción de una sencilla imagen de interior. Y mientras comía magdalenas que en Londres nunca me habían apetecido, pero que en aquel momento engullía a discreción, con Pincher sentado frente a mí, observando con atención mis movimientos, como si no se hubiera terminado su abundante cena hacía tan solo unos minutos, y con el gato, recién finalizada la limpieza de las orejas de Gnobi, dándole la vuelta con destreza para seguir lamiéndole el estómago, sentí que había retomado el camino de la tranquilidad y que lo único que debía hacer era avanzar por él con paso seguro. Así fue como inicié una nueva etapa de soledad amenizada por perros que, como cabía esperar, me llenaban de satisfacción. Aquí está Gnobi, el verano siguiente, convertida ya en toda una jovencita, dándole la espalda a Pincher. Él no aparece en la fotografía porque justo cuando me disponía a tomarla se tambaleó hacia un lado, tan poco interesado en la compañía de Gnobi como ella en la de él. Desde el primer momento Gnobi se dedicó a volverle la espalda, mientras que a Pincher ella siempre le importó un comino. Pero claro, al pobre perro no le importaba nada en absoluto, y de no haber sido por el gato, Gnobi habría pasado una infancia solitaria privada de diversión. El gato siempre hizo cuanto estuvo en sus manos, y se lo pasaron en grande juntos hasta que Chonky, un nuevo regalo del mismo amigo, entró a formar parte de nuestras vidas. Momento en que Gnobi, sorprendida por la inesperada aparición de un desconocido cachorro que avanzaba decidido por la habitación, como si la habitación fuera suya y Gnobi, el gato y Pincher también le pertenecieran, se olvidó para siempre de los gatos y se enamoró perdidamente.